Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo, especialmente a la gente de Tauro, que en este video recibirá los mensajes para la semana que comienza el domingo 9 de julio y culmina el sábado 15 de julio. Recuerden que estos mensajes son para toda la gente nacida bajo el signo de Tauro, que son mensajes generales, no personales. Aquí la diosa Atenea, que siempre acompaña a Tauro, nos ayuda a encontrar los mensajes en los oráculos. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita para recibir las notificaciones y darle me gusta a este video. Aquí, Tauro, tenemos los mensajes principales. Hecho añicos, pasión, inspiración, ira y rueda. Vamos a buscar más información. Comenzamos con los mensajes para Tauro. Hecho añicos, el arcángel Doviel y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Bueno, esta semana sentirás un gran desequilibrio en toda tu energía, femenina y masculina. La energía que quiere hacer, que quiere proyectar hacia adelante, y la energía que quiere recibir y que quiere la contención y de la creatividad. Vas a vivir este conflicto en donde no vas a saber si realmente tienes que ir hacia un proyecto o hacia otro, esperar, avanzar. Bueno, vas a vivir este gran conflicto y esto tiene que ver con una noticia que recibirás que te moviliza y que realmente hace que pongas en duda tus proyectos, pongas en duda hacia dónde querés ir. Esto habla del pasado y esto todo tiene que ver con algo que has vivido anteriormente, que se viene repitiendo en tu vida y que no quieres que se vuelva a repetir. El consejo de las cartas es que avances y que abordes sobre tu pasado, que realmente te enfrentes a tu pasado, que lo resuelvas. Si es doloroso, que le des lugar a ese dolor o a ese sufrimiento, y solo desde allí, trabajando y dándole luz a tu pasado, podrás avanzar con esta nueva noticia, con estas nuevas condiciones, hacia un equilibrio interno que puede expresarse en el exterior. Así que, Tauro, soluciona tu pasado antes de avanzar hacia el futuro. Por este lado tenemos pasión, juicio y abundancia. Bueno, una energía muy fuerte, muy extrema y una energía de mucha pasión y de desborde emocional. Llega la abundancia, Tauro, pero esta abundancia tiene que ver con el aspecto emocional. Muchas emociones, mucho expresar emociones, ¿sí? La gente que te rodea te va a contar cómo se siente eufóricamente, van a querer como estar en un ámbito de exaltación, en un ámbito de mucha euforia, mucha pasión, las emociones al máximo, ¿sí? Y esto habla del juicio en tu rol, en tu opinión, en tu lo que vas a tener que hacer esta semana, Tauro, es poner el juicio, llevar el juicio a estas personas que te rodean y que están como muy eufóricas, expresando mucho, como muy allá arriba, como muy realmente desbordadas emocionalmente. Ya sea porque han vivido una tristeza y no pueden calmarse, o que viven una alegría y tampoco pueden calmarse. Este desborde emocional tiene que ver con el dinero, la posibilidad del dinero, qué pasó con el dinero, pero en donde lo más importante para ti, Tauro, es que tú debes llevar el juicio y la calma, tratando de ayudar a los demás a equilibrarse. Es por eso que es tan importante que sueltes tu pasado para tú estar en equilibrio, sino también tú te vas a ver envuelto en este desborde emocional. Continuamos. Inspiración, Sariel y Uriel. Esto es una muy buena un muy buen mensaje que llega para ti, Tauro, y que tiene que ver con que se abren
puertas, se abren puertas para ti, en donde vas a poder realmente mostrar tu inspiración, donde vas a poder encontrar esa musa inspiradora, esas ganas de hacer algo, ese proyecto. Se abre el camino para que tú puedas concretar ese proyecto que venías teniendo dudas, ¿sí? Pero sobre todo vas a tener inspiración. Hay otras personas, hay otros grupos de gente que están haciendo eso que tú quieres hacer, que te da muchísimo miedo, pero que las puertas se abren para ti para que lo logres. Lo importante es que no pierdas la fe, que continúes en el para qué de este proyecto, ¿sí? Si lo quieres lograr desde una calma, desde una paz, va a ir hacia adelante y va a ir bien. Encuentras inspiración para lograr tus objetivos económicos. Por este lado, la ira, Rafael y el arcángel lunar. Viene una noticia que tiene que ver con enfermedad, que puede ser de ti o puede ser de una persona muy, muy cercana, que te produce muchísimo enojo. Este enojo, ¿sí?, viene de un gran cambio, en donde tú habías sentido que esta persona había cambiado algo en su vida, un aspecto que lo hacía estar más saludable, pero no es así, ¿sí? Te enteras de que esto no fue así, de que la persona no cambió sus hábitos y de que lo está enfermando, ¿sí? Una noticia de enfermedad de alguien cercano que te produce mucho enojo. Por eso es importante, otra vez el mensaje principal, el primero, que debes estar en calma, debes estar en armonía y debes resolver tu pasado. Tauro, por aquí tenemos la rueda, el arcángel Anael y el amor femenino. Bueno, esta tríada habla de tus contactos y de tus conexiones. ¿Con quién te estás relacionando, Tauro? Hay una persona femenina que te quiere proteger de algo, que quiere activar la protección en ti, que te quiere ayudar, pero que tú no estás del todo conforme, no confías del todo en esta persona. La persona dice que te quiere proteger, en las cartas sale que realmente es así, que quiere tu bien, que quiere tu protección, pero tú no estás de acuerdo totalmente. Esta carta habla de las relaciones y los contactos que tenemos, ¿sí? Entonces no puedes confiar en esta persona y tampoco puedes disfrutar a pleno tu vida por las personas que te están rodeando. Hay algunas personas que te rodean que no quieren lo mejor para ti y que tú todavía no puedes terminar de sacar de tu círculo de contactos. Pero confía en esta persona que te quiere proteger, puede ser a nivel económico, a nivel energético o simplemente a nivel emocional, acompañándote y escuchándote, porque es una influencia positiva, Tauro. Ahora vamos a pedir más información con el oráculo de los arcángeles. Muy bien, dos de las cartas son del arcángel Zadkiel, que el arcángel Zadkiel es el arcángel que nos ayuda a soltar nuestro pasado. Este va a ser el eje fundamental esta semana para ti, Tauro. Hablamos de transmutar, de transformar todo eso tan feo que hemos vivido en luz y soltar. Y de la liberación, de liberarse de ese pasado que te atormenta o de ese pasado que no te permite avanzar por la culpa o por la falta de valor propio. Sientes que no podrías ir más lejos, ya hasta acá está bien, pero tienes que liberarte de esas creencias limitantes y avanzar hacia tu futuro. Se hace justicia. Hay algo que se resuelve muy adecuadamente para ti, favorablemente para ti. Y el arcángel Miguel está hablando también de oscuridades. Hay oscuridades que no llegan a tu vida. Estaban llegando, estaban involucrándose e impidiéndote cosas en tu vida, pero se corta esto. El arcángel Miguel corta con esta oscuridad y corta con estas energías bajas que te estaban persiguiendo. El día más importante para ti va a ser el miércoles 12. Y vamos a sacar una carta del oráculo numérico para saber qué número acompaña a Tauro. Es el número 44, el número de poner los pies en la tierra
y de decidir desde lo más conveniente, decidir desde la energía de la creación y de la tercera dimensión. Basta de volar, basta de pensar en pajaritos de colores, Tauro. Es momento de poner los pies sobre la tierra y de activar. Activa tus proyectos y activa tus ganas de que se realicen en esta tercera dimensión. Gracias, Tauro, por ver este video. Te invito a compartirlo con toda la gente de Tauro que conozcas y nos encontramos la próxima semana. Amén. Namaste. Gracias.